Me imagino que conoces personalmente a Judith Polgar. De hecho, me llevo muy bien con ella porque nos llevaron juntos a un evento en Tel Aviv antes de que estallara todo el conflicto hace, pues no sé, 4 o 5 años. Y también coincidí en un par de eventos más con ella y me llevo súper... Es una persona súper humilde, la verdad, y súper interesante. La historia de vida de las Polgar es fascinante, ¿no? Un experimento social que hizo el padre, ¿no? Es sobre lo que te iba a preguntar, sí, efectivamente. O sea, el padre tenía una idea clara y es que el talento no existe y que todo se puede lograr a base de trabajo. Entonces, claro, él, aunque parezca una locura, él puso un anuncio en un periódico, en plan, busco esposa para desarrollar esta idea, ¿no? Y hubo una señora busco esposa para tener hijas. Para tener hijas, para criarlas y centrarlas en una disciplina, para convertirlas en las mejores del mundo en esa disciplina y demostrar que el talento no existe. Y hubo una señora que le respondió. Se conocieron y se casaron y tuvieron a las hermanas Polgar. Y entonces el papá, bueno, estuvo pensando en varias disciplinas, ¿no? ¿En qué disciplina me centro? Y pensó en el arte. Pero claro, el arte no es muy objetivo, ¿no? ¿Cómo mides tú la calidad de una obra de arte? Y entonces rechazó el arte y pensó en el ajedrez. En el ajedrez hay una medida muy objetiva. Todo el mundo tiene un primo que ha sido campeón de España, ¿no? En ajedrez, pero sí, realmente tú lo puedes ver si es muy fácil, si es verdad, muy fácil. Porque te metes en la Federación Internacional, buscas en lo que se llama ELO, coeficiente ELO, el rating, y eso te indica la fuerza que tiene un ajedrecista. Y, bueno, eso es lo que hizo con las hermanas Polgar. Las crió en casa, las centró en ajedrez, y de hecho Judith se convirtió en la mejor jugadora de la historia. Y de hecho Susan se convirtió en gran maestro absoluto, y la otra hermana, que después se dedicó al arte, se convirtió en maestro internacional absoluto también. Pero creo que el plan del hombre, la forma en la que lo desarrolló fue que durante la crianza de las niñas, en casa prácticamente solo había libros de ajedrez, tableros de ajedrez, fichas de ajedrez, estaban totalmente rodeadas de manera que no podían escapar del ajedrez, que por cierto es un experimento arriesgado porque puede funcionarte, pero a la vez también podría generarles un rechazo tremendo. Obviamente, no es algo que yo haría con mis hijos. No, y buscar a la pareja en un anuncio del periódico de quiero hacer un experimento con mis hijas, a ver, ¿te animas? Hoy vas a la cárcel si pones ese anuncio, yo creo. Pero tú hablas con Judith y ella dice que tuvo una infancia muy feliz, así que, bueno, a ella por lo menos ella está contenta con su infancia. Ya te digo, no es algo que yo haría, pero así fue como lo hicieron y bueno, hoy en día Judith se dedica a temas de difusión del ajedrez, etcétera, etcétera. Y una pregunta que te habrán hecho, pero es lógico porque es una curiosidad que tenemos todos, ¿por qué hay tan pocas grandes maestras? No sé, de hecho, yo no sé si hay más que Judith Polgar. No, sí hay grandes. O sea, es que en ajedrez hay título absoluto y título femenino. Ajá. Entonces, no hay demasiadas grandes maestras absolutos. O sea, por ejemplo, si tú te pones a mirar el top 100 español, hay 2 chicas. En el top 100 absoluto hay 2 chicas. Y esto suele ser así en la mayoría de los países. Esta es una pregunta muy polémica. Yo lo que creo es que hay simplemente menos mujeres jugando. Y es por eso que están haciendo políticas para que, bueno, haya más mujeres en los torneos, etcétera, etcétera, ¿no? Como te digo, ha habido muchas declaraciones bastante polémicas de algunos grandes maestros. Yo simplemente creo que bueno, hay menos mujeres. Tradicionalmente los clubes no eran sitios muy agradables para las mujeres. Había, bueno, muchos hombres mayores, se fumaba, lo que sea. No era un sitio muy agradable para una chica que además iba sola y estaba rodeada de 40 señores mayores, ¿no? Esto, bueno, va cambiando poco a poco, pero es como una ingeniería. Al final, yo recuerdo la carrera que había un 10% de mujeres, ingeniería de caminos, cuando estudié yo. En un torneo de ajedrez es algo así. Hay eso, un 10% de mujeres, 15%, pero más no hay. Y con Gambito de Dama, con el éxito de esta serie, ¿no se han animado más mujeres a acercarse? Bueno, creo que se ha animado más gente en general, pero... Más gente en general, la protagonista seguro. Es una mujer. Sí, yo espero que sí. Como te digo, yo he notado un cambio muy pequeñito, tal vez se ve un poquito más, pero todavía falta muchísimo para que llegue a ser un 50-50. Queda una barbaridad.